La introducción está en YouTube. Si bien, como vamos a ver ahora en el capítulo 1, Lucas hace una introducción, él mismo hace una introducción. Lo que habíamos visto la semana pasada era temas relacionados a la fecha, a la estructura del libro, a las características del libro. Vamos directamente al capítulo 1, versículo 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo. Está haciendo referencia al primer tratado. Como habíamos dicho la semana pasada, el primer tratado es el Evangelio de Lucas. Si vemos el encabezado del Evangelio de Lucas, también nos dice que el destinatario primario, principal de Lucas, era un dignatario romano, gentil, aparentemente, me refiero, perteneciente al gobierno del Imperio Romano, aparentemente en la zona de Antioquía o por ahí. Dice Lucas en el Evangelio, capítulo 1, verso 1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, podemos decir que el libro de Hechos es el tomo 2 de una obra que está compuesta de dos partes, escrita por el mismo autor, Lucas, ¿no? El evangelista, y ahora también el historiador, de alguna manera, si podemos decir que Hechos es un libro histórico, pero también un libro que nos enseña y nos deja muchísimas cosas importantísimas. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces nos lleva al primer tomo como introducción, lo introduce otra vez. ¿Te acordás, Teófilo, que en el primer tratado, en el primer libro, de qué te conté? Te conté acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjense cómo describe Lucas la actividad y la obra de Jesús. No solamente Él vino a enseñar, a traer una doctrina, una religión, sino que Jesús hizo, lo confirmó. Y ahí vemos el poder y la sabiduría de Dios en el obrar y en el accionar de Jesús durante los años que Jesús caminó sobre la tierra. Él comenzó a hacer y a enseñar. Y acá hay un detalle, fíjense, dice comenzó a hacer y a enseñar. Poder y sabiduría. El comienzo del desarrollo en la tierra del poder y la sabiduría de Dios. Sabiduría ya no escondida, no a través de profecía, sino revelada, ¿no? Poder y sabiduría. Esa sabiduría confirmada mediante el poder. No solamente el poder reflejado en los milagros que Jesús hizo, sino que también en el poder que tenía Él al dar esas enseñanzas. ¿Se acuerdan que vimos en los evangelios, cuando estudiábamos los evangelios, cómo la gente quedaba maravillada por las palabras del Señor? Cuando lo quisieron en una ocasión llevar preso, fueron los encargados de llevarlo detenido y quedaron escuchando y no lo pudieron detener porque nunca hemos escuchado a hombre hablar así, dijeron, ¿no? El poder se manifestaba no solamente en los milagros de la curación de una enfermedad leve hasta la resurrección de un muerto, ¿no? La resucitación de un muerto. Abrió ojos de ciegos, un montón de milagros que podemos ver, sino también Él era el poder confirmando sus enseñanzas. Pero dice comenzó, y ahí es donde hay distintas interpretaciones. Algunos dicen que es simplemente un helenismo, es decir, una metodología del idioma griego, porque fue escrito en griego este libro, el idioma original, que utilizó una forma helenística de expresarse, porque dice comenzó, porque dice que comenzó. Y otros, que para mí me gusta verlo así también, hablan de que acá hay una indicación de que Jesús comenzó un trabajo. Y que en el tomo 2, Lucas dice, te conté en el tomo 1 que Jesús comenzó a demostrar poder y sabiduría de Dios. Pero en el tomo 2 te voy a contar cómo continuó eso.
a partir de la venida del Espíritu Santo, porque vamos a ver cómo la obra que Jesús comenzó, Lucas pone como protagonista el Espíritu Santo. Jesús fue el protagonista de los evangelios y el Espíritu Santo es el protagonista en el libro de los Hechos. Continuó esa obra que Jesús comenzó. Eso interpretan muchísimos comentaristas, estudiosos, y a mí me parece bien. No sé si a ustedes les parece bien. A mí me parece bien porque yo me siento también, y podemos sentirnos todos incluidos, en la continuidad de la obra que comenzó Jesús mientras estuvo acá, y después, fíjense lo que dice en Juan, en el Evangelio de Juan 14. Juan 14 dice: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y mayores hará, porque yo me voy. Jesús es como que nos deja Él empezó, hizo lo principal, rompió las cadenas de la muerte, las cadenas del pecado, pero ahora le tocó a los discípulos al principio, y nos toca a nosotros como iglesia a través de los siglos la continuidad del establecimiento del reino de Dios en la tierra que Él comenzó. Y en ese establecimiento que nos toca a nosotros, fíjense qué responsabilidad, porque no es simplemente salir a hablar de Dios, no es solamente salir a hablar de Jesús o de la Biblia, es también manifestar el poder y la sabiduría de Dios. ¿No? A mí me encanta esto. Me encanta porque van 2000 años, 2000 y pico, y a nosotros ahora nos toca llevar la posta, ¿no? En este siglo, en este año 2021, a nosotros nos toca continuar lo que Jesús comenzó, nada menos que Él lo comenzó. Y ahora nos deja a nosotros. Primero, acá vamos a ver cómo se los dejó a ellos primero, pero a través de ellos, de los apóstoles, ahora nos toca a nosotros. Pero tenemos que hacer nuestro trabajo, porque ese es nuestro trabajo, ser luz, ser sal al mundo con poder y sabiduría de Dios. Y tal vez alguno tenga el don de sanidad y haga manifieste el poder de manera ostensible y todos digamos, mirá, se sanó. Pero otros pueden manifestar el poder de Dios a través del amor, de la misericordia, el poder de Dios a través de la expresión de la palabra. ¿Me explico? Del testimonio de vida. Esa es nuestra responsabilidad. Continuar lo que Él comenzó a hacer y a enseñar. Poder y sabiduría de Dios, y de esa misma manera lo tenemos que llevar adelante. Lindo desafío, ¿no? A eso fuimos llamados. Lindo desafío. Bueno, estábamos en el versículo 1. Vamos al 2. Dice, le sigue haciendo la introducción Lucas a Teófilo y le dice: mirá, Teófilo, yo te conté todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, ¿no? Yo te conté, en el primer tomo hablé de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, ¿no? Vamos a cómo terminó el primer tomo, Lucas 24. Dice, el versículo 50 dice: y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando los ojos, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Fue como demasiado resumido el final en Hechos, ¿no? Entonces, ahora le hace una introducción Lucas, haciéndole mención del final del libro de los Hechos, el primer tomo, pero le agrega detalles y le amplía y le mejora los hechos sucedidos en los últimos días que Jesús, ya resucitado, estuvo en la tierra. Y dice, hasta el día en que fue recibido arriba, hasta ese momento yo te conté cosas en el primer tomo, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. Fíjense cómo ya directamente nos introduce. Versículo 2, ya el Espíritu Santo aparece, el protagonista. A los apóstoles que había escogido, a los que Él había escogido. Versículo 3 dice, y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo
con muchas pruebas indubitables, quiere decir sin dudas, indudable. Jesús le dice, él murió después de haber padecido, el sufrimiento de la tortura que tuvo, después de la muerte. Una vez resucitado, se le apareció con muchas pruebas sin dudas. La idea que nos deja Lucas es que Jesús no dejó dudas de su resurrección. Porque imagínense, si él hubiera resucitado ese domingo de Pascua y se iba, después dice, che, ¿será que no nos imaginamos? ¿No será que estábamos con una sugestión por la emoción o la tristeza? ¿No será que vimos una luz y era el resplandor del sol? O alguna leyenda o alguna cosa. No, Jesús, fíjense, y acá nos aclara, por eso agrega detalles que en el final del Evangelio no lo dijo, fíjense, que también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas, les dio pruebas de su resurrección, comió con ellos, les hizo que le toquen las heridas para que digan, no soy un fantasma, ni soy otra persona, soy yo, Jesús, mira acá están las heridas de los clavos, las marcas de mi sufrimiento, pero acá estoy resucitado. No les dejó duda, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. 40 días, ya era suficiente para que no dudaran de que él resucitó. Por eso llegaron a dar la vida por su maestro y estaban absolutamente seguros de que había resucitado. No fue una ilusión, no fue el emocionalismo de un par de mujeres como creyeron al principio. ¿Se acuerdan que dicen, no, unas mujeres vinieron, pero nosotros no le vimos? No, ellos ya tenían pruebas. No había duda de la resurrección de Jesús. ¿Saben? La resurrección de Jesús es la base fundamental de nuestra fe. Podemos estar tranquilos. No hay dudas. 40 días se les apareció, durante 40 días. Imagínense esos 40 días, porque Jesús se aparecía, no avisaba cuándo, no mandaba un mensajito de WhatsApp, no había un grupo de WhatsApp en esa época, como para decir, voy a aparecerme en tal lado. De repente estaba todo cerrado, atravesaba las paredes porque él ya estaba resucitado y su cuerpo ya no estaba sujeto a las reglas de la naturaleza nuestra, ¿no? Así que se aparecía, qué expectativa que tendrían. ¿Y qué pasó en esos 40 días? Les habló acerca del reino de Dios. Les enseñó y les explicó acerca del significado, cosa que ya lo había hecho durante muchos años al lado de ellos. Ellos se habrán escuchado muchas veces, pero ahora era otra historia, ¿no? Una cosa es que te hablara un hombre que manifestaba poder y sabiduría, pero ahora nosotros lo vimos morir, decían, y ahora está vivo. Ahora era otra cosa. Jesús hablaba y aparte, él ya empezaba a abrirle las escrituras ya de manera más revelada, ¿no? más clara. Así que les habló, les enseñó. Hablándoles acerca del reino de Dios. Y dice el versículo 4, y estando juntos, es decir, una vez que estaban en una de las ocasiones, en esos 40 días, ya me imagino que ya en los últimos días, estando juntos, Jesús se les apareció y estaban los apóstoles, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Se quedan en Jerusalén. Entonces, vamos al versículo 2, dice que en esos días, le dice a Teófilo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué fueron esos mandamientos? Que dice el versículo 2, acá nos aclara Lucas. Esos mandamientos fueron enseñanzas acerca del reino de Dios, cosas que ellos tenían que hacer, que ver. Todavía no estaban preparados, pero les empezó a hablar respecto del establecimiento del reino de Dios, lo que venía para ellos como un gran desafío, y el mandamiento principal, se quedan en Jerusalén hasta que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, hasta que viniera la promesa del Padre que oísteis de mí.
Vamos a ver en Juan también 14, ahí donde habíamos visto el mismo capítulo. Pero el versículo 15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos, le dice a los apóstoles, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Qué lindo, ¿no? Porque lo pone como parácletos, utiliza en el griego, que es consolador, abogado, intercesor. Otro, yo me voy. Y miren lo que dice, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque está con ustedes y en aquel momento estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, le dice. Yo vendré a vosotros, no los voy a dejar huérfanos. En ese momento no lo entendieron y ellos, todavía Jesús no había muerto, así que qué huérfanos si tenemos el maestro acá. Pero después que murió, sí que se sintieron huérfanos. Y se sintieron frustrados, y se sintieron tristes y confundidos, porque en el que habían puesto toda la esperanza, había muerto. Ahora Jesús les dice, ¿se acuerdan esa promesa que yo les hice? Que no los voy a dejar huérfanos. Se va a cumplir. Así que quédense en Jerusalén hasta que venga esa promesa del Padre. Porque dice, yo rogaré al Padre y el Padre enviará otro consolador. Quiere decir que él era el que los consolaba mientras estaba vivo y ahora vendría otro consolador. Y ese es el carácter del Espíritu Santo para nosotros también, ¿no? Es nuestro consolador, nuestro parácletos, es el que hace todo, ¿no? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados, es decir, sumergidos en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días faltaban? El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Era una fiesta de Pentecostés, que esa fiesta estaba 50 días después de la Pascua. Era la primera fiesta donde se celebraba la cosecha de la cebada. Pentecostés, por eso se dice Pente, porque Pente en griego tiene que ver con 5, en este caso 50 días, Pentecostés. Era una fiesta judía. Jesús murió el día de la fiesta de Pascua judía y el Espíritu Santo vino el día de la fiesta judía del Pentecostés, que era una fiesta de la cosecha. Se celebraba 50 días después de la Pascua. Así que si Jesús estuvo 40 días y le dice dentro de no mucho, y 10 o algunos más tal vez, pero no. La expectativa que tenían, las cosas que Jesús dice, ahora viene, ahora dentro de poco y ahora ustedes tienen que, el reino de Dios se va a empezar a establecer por medio de ustedes. No entendían mucho. Aparte de la fascinación de verlo a Jesús ya tranquilo, sin sufrimiento, resucitado y con ellos, ¿qué más querían? ¿No es cierto? ¿Qué más querían? ¿Qué tenían en su cabeza? ¡Listo! ¡Jesús resucitó! Imagínense, ahora sale a la calle y vuelve a hacer lo mismo, a sanar, y la gente se va a creer en él porque todos vieron cómo lo mataron. Ahora va a estar vivo. Todas esas cosas que se hicieron en su cabeza. Y yo pienso, ¿no? ¿Cuántas veces yo me hago idea también en la cabeza de cómo va a obrar Dios? Y cómo debería obrar Dios en mi vida. Y cómo debería obrar Dios en la vida de otros y lo que tendría que pasar y no pasar. Y cómo estamos muchas veces limitados. Pero Dios conoce nuestra condición, ¿no? Conoce nuestras limitaciones. Por eso nos manda un consolador, porque siempre nos desconsolamos cuando no se cumple el plan que nosotros teníamos. Yo creía que cuando llegara a tal punto iba a pasar esto, porque entendí que Dios me prometió que la promesa de Dios iba a significar esto, pero fíjense, dentro de no muchos días. Fíjense lo que pasó en el versículo 6. El versículo 5, fíjense cómo hace así entre paréntesis lo digo, cómo hace una contraposición
en esa comparación entre el bautismo de Juan, que era el bautismo en agua, y el bautismo en el Espíritu Santo. Es como que uno es el símbolo y el otro es la verdad. El bautismo en el Espíritu Santo, ser sumergidos en el Espíritu Santo, es una manera de explicarlo, ¿no? De una manera de tratar de entender algo. El hecho es que está claramente en las Escrituras que el Espíritu Santo estaba con ellos y ahora iba a vivir en ellos. Y ese Espíritu Santo está en nosotros. Somos templos, dice Pablo, ¿no? ¿No saben que son templos del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo vive en ustedes y los anhela celosamente. Nosotros hacemos cualquier cosa, tomamos nuestras decisiones, vamos, venimos, como cualquier persona. Pero ojo, dentro nuestro está el Espíritu Santo. Dentro de cada uno de ustedes. Y no es poca cosa, es una gran cosa. Ya Jesús, Dios no está afuera en la persona de Jesús, ahora está adentro mío. ¿Y cómo trabaja? No tenemos que estar rogando a Dios hacia afuera, Él está adentro. Simplemente tenemos que darle lugar para que Él haga las transformaciones y traiga la luz, ¿no? A veces nosotros estamos queriendo, con nuestras ideas y nuestras cosas, simplemente le ponemos limitaciones. El Espíritu Santo es el que tiene que desarrollar esa obra. Vamos al versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido, vieron que dice el versículo 4, estando juntos, estaban reunidos, estos que se habían reunido, evidentemente en el cenáculo, en Jerusalén, donde habían celebrado la última cena, habían celebrado la Pascua, le preguntaron al Señor diciendo, y acá fíjense la pregunta que denota la oscuridad y la ignorancia todavía de los apóstoles, ¿no? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque ahora sí, Señor, ¿quién te va a matar? Ahora con todo el poder que vos tenés, vamos contra los romanos, vamos contra estos fariseos asesinos que te mataron. No nos sale a nosotros la justicia, Queremos hacer justicia enseguida contra uno, contra otro. Y estaban completamente... Pero a mí me apasiona el amor de Dios a través de la paciencia que nos tiene, ¿no? Entonces, es así, menos mal que nos tiene paciencia porque estaríamos en cualquiera, ¿no? Dice, restaurarás el reino de Israel. Porque acá se ve ¿qué cosa vemos en la mente de estos muchachos? Que eran judíos. Y el judío tenía en su mente el exclusivismo y nacionalismo. Todos judíos eran nacionalistas, exclusivistas. Es decir, el pueblo de Israel es el único pueblo de Dios. El reino de Dios se va a establecer en Jerusalén. Y a través de Jerusalén va a haber la bendición desde nosotros a las naciones. Ese era el pensamiento judío. Así interpretaban ellos las profecías respecto del Mesías, que el Mesías iba a venir y iba a ser de Israel un país impresionante con la gloria que tuvo durante los reinados de David y de Salomón, y que de Jerusalén iba a salir con poder el establecimiento de la sabiduría y de la verdadera religión, ¿no? Hacia el mundo. Pero ellos, primero, siempre estaban centrados en un nacionalismo fuerte. Por eso pregunta, ahora que sabemos que no hay duda de que sos el Mesías, no hay duda de que resucitaste porque hace ya 40 días que estás acá dando vueltas con nosotros, tenemos un montón de pruebas. Ahora es el momento, Señor. Salimos afuera y ¿qué van a decir ahora? ¿Ahora qué van a decir? Hasta los fariseos van a venir de rodillas acá. Así que, ¿establecerás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, miren muchachos, respecto del establecimiento del reino de Israel, la restauración del reino de Israel, que sí es una verdad bíblica y que en algún momento va a suceder, no les toca a ustedes saber el tiempo o las sazones o las épocas, porque el Padre puso en su solo poder, en su sola potestad. Eso vendrá después, pero les trae una cosa nueva. Y acá fíjense el ejercicio que Jesús hizo siempre con ellos. No les bloquea la idea que tienen, sino que le trae la nueva idea. Y les dice, fíjense, no les toca saber ustedes, no se preocupen por eso. Eso vendrá en algún momento. Al final, después de los eventos de la segunda venida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no?
Fíjense cómo les dice el reino que hay que establecer. Todavía él estuvo 40 días explicándole, estuvo años explicándole, pero todavía no lo entendía. Pero no se preocupen, porque Jesús estaba sabiendo que el Espíritu Santo iba a traer la revelación, ¿no? El Espíritu Santo iba a traer la revelación. Pero recibiréis poder, y ahí les habla de un reino que se va a establecer. ¿Vieron que dice, establecerás el rey, restaurarás el reino de Israel? Este reino se va a establecer, que se va a establecer, es espiritual, porque habla del Espíritu Santo, recibiráis poder del Espíritu Santo, y es universal. No está resumido a la nación de Israel. Es un paradigma, para nosotros es normal, y es algo feliz, porque nosotros, no sé si hay algún judío acá, menos mal, pero para ellos era un paradigma realmente revolucionario, era romperle su manera de pensar que le habían enseñado desde chiquito, que el Mesías, un día va a venir el Mesías y va a establecer el reino de David, y va a venir poderoso en un caballo blanco como un gran general, y va a conquistar las naciones, y va a establecer la paz y su reino no tendrá fin, bla, 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 y todas las profecías. No entendían un reino, un Mesías que iba a traer un reino espiritual y universal, donde Israel cumplió un rol importantísimo. Por eso Jesús es judío, ¿sabían? Le digo por algunos, si alguno es antisemita, le aviso. Y ese es el pueblo de Dios en ese sentido. Y todo el desarrollo de la historia del pueblo de Dios que podemos ver en el Antiguo Testamento es en preparación a la venida de este Mesías. Pero este Mesías iba a traer un reino universal, en donde ese reino universal se iba a expandir. Fíjense cómo dice, me van a ser testigos en Jerusalén, desde Jerusalén. ¿Vieron que se cumple eso? Desde Jerusalén iba a salir la luz, pero no de la manera que ellos iban a pensar, con un ejército. Desde Jerusalén, a través del testimonio de ellos. Y acá vuelvo al versículo 1. Jesús comenzó con poder y sabiduría, y ahora ellos iban a continuar con su testimonio. Dice, en Jerusalén, y después a toda Judea, que era la provincia donde estaba Jerusalén, a Samaria, que ya estaba más allá, ya era pueblo semigentil, y hasta lo último de la tierra. Iba a llegar hasta Garupá, Posadas, hasta Itambé, Itambé, Guazú también, hasta lo último de la tierra. Ahora, se cumplió esto. ¿Pudieron ellos evangelizar hasta lo último de la tierra, ser testigos hasta lo último de la tierra? Y en principio no, porque ellos pudieron evangelizar o dar testimonio en un sector de lo que, un pedazo del mundo, ¿no? Pero sus escritos sí, su testimonio escrito sí llegó hasta nosotros. Y a través de la obra misionera llegó y sigue llegando hasta rincones perdidos de este mundo. Fue anunciado el Evangelio, ¿no? Hasta la China. Y están lejos los chinos, ¿no? Están más lejos que Itambé, Guazú, los chinos. Imagínense cómo se cumplió esto. Y Jesús lo dice, y me seréis. No dice, ojo, que ustedes van a tener que serme testigos, pónganse las pilas, muchachos, porque me van a tener que ser testigos. No les pone ningún peso. Le dice, ¿saben qué? Ustedes me van a ser testigos. Y cuando Jesús oró, en Juan 15, por sus discípulos, dijo, te pido no solo por ellos, sino por lo que van a creer a través del testimonio de ellos. Acá estoy yo. Ya, también yo estoy en esto. A nosotros ahora nos toca, en nuestro centímetro, en esa regla de la historia, hoy nos toca a nosotros cumplir con esto, ser testigos, manifestando el poder y la sabiduría de Dios. Testigos, qué lindo. Ya nosotros, hasta lo último que nos toque, la tierra, y los que vendrán después hasta la venida del Señor. Qué maravilloso. Pero, dice, quédense en Jerusalén, pero ustedes no se preocupen por el establecimiento del reino acá en la tierra de Israel, sino ustedes preocúpense por lo que viene. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Imagínense la expectativa de estos muchachos, ¿no?
No vas a establecer el reino, no vas a salir ahora. No, yo me voy. Pero les dejo otro consolador. Esa es la expectativa que van a tener que tener. Va a venir el Espíritu Santo, la promesa del Padre que yo les dije, ¿se acuerdan? Yo digo, pobrecito, nosotros canchereamos porque ya lo sabemos cómo sigue. Pero ellos no tenían ni idea de lo que venía. Así que era un poco temor de lo que venía, un poco tristeza porque Jesús se hablaba como despidiéndose, era un montón de sentimientos contrarios dentro suyo, pensamientos confusos dentro de ellos, porque claro, siempre el futuro, cuando hay un desafío, nos asusta, ¿no? Y habiendo dicho estas cosas, habiéndole encomendado este gran mandamiento, ¿no? Y me seréis testigos. Punto. No hay vuelta, ¿no? No hay acá manera de renunciar. No hay manera de renunciar. Yo quise renunciar en un sueño, quería renunciar y me dijo, no, vos no te vas a ninguna parte, me dijeron. No hay manera, porque dice él, me seréis testigos porque el Espíritu Santo dentro de ustedes les va a empujar, les va a dar la luz, les va a dar el poder, la capacidad. Porque si a mí me encargan algo así, Dios mío, digo, yo qué sé, ¿cómo hago? Es mucho peso, mucha responsabilidad, yo no sé. Es más, el hecho de llevar adelante un pastorado, yo siempre, mi sentimiento es, Señor, yo no sé, enseñame cómo hago si no hablas vos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Quién soy yo para convencer a la gente de qué? Siempre tiene que ser el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tranquilo, vos me vas a hacer para lo cual yo te llamé. Sí, pero yo no quiero, lo lamento, vos vas a hacer. Porque el Espíritu Santo vive en vos. Y si te rebelas te va a ir mal, vas a chocar, vas a romperte la cabeza contra la pared, pero vos lo vas a hacer. Me seréis testigos. Bien, así que Jesús, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Fíjense una cosita, cómo termina Lucas. Jesús se fue. Fíjense que cuando termina Lucas, parece como que Jesús se fue ese mismo día que resucitó. Después, por eso Lucas hace toda la aclaración y dice, no, pará, estuvo 40 días dando vueltas todavía, para confirmarles bien y enseñarles y ayudarles a calmarlos, a consolarlos. Pero dice, en Lucas nos aclara algo que acá no, que Jesús salió de ese lugar donde estaban reunidos. Vieron que dice, estaban reunidos en el versículo 4, dice, entonces estaban juntos, reunidos, lo sacó hasta Betania, o más bien hacia Betania, porque sabemos que Jesús ascendió en el monte de los Olivos. Y para ir a la ciudad de Betania había que pasar por ese monte. Al pie de ese monte estaba el Getsemaní, ¿no? En el huerto donde Jesús estuvo esa noche tan tremenda, ¿no? De angustia y estrés y sufrimiento y humillación. Así que tenemos que entender que Jesús lo sacó afuera hacia Betania y sobre la montaña llamada de los Olivos, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. De repente estaba ahí después de esa charla magnífica, ya después de que se le apareció muchos días. Ahora Jesús lo lleva ahí, no sé cómo, y de repente Jesús empezó a levantar. Ya la ley de la gravedad no hacía efecto en el cuerpo de Jesús resucitado, ¿no? Y empezó a levantar, y de repente una nube con luz lo envolvió y desapareció de la vista. Pónganse en los zapatos, las sandalias de estos muchachos. ¿Qué habrán sentido? ¿Qué hubieran sentido ustedes? ¿Qué hubieran sentido ustedes? Ganas de agarrarlo a Jesús. No te vayas. ¿A dónde te vas? No te vayas. Pará. No, quédense. Yo ya les di. No, sí, pero no te vayas. ¿No es cierto? Su amado maestro, que ahora sí que lo amaban,
Porque ahora entendían muchas cosas, o más o menos, pero mucho más que antes. Yo creo que se quedaron mirando al cielo así, con una sensación de otra vez solos. Está bien, ya no tenían la carga de la tristeza de que había muerto, del fracaso, de la frustración, pero ahora esa sensación de que no, maestro, no, si estamos re bien así, quédate con nosotros acá, vamos a hacer unas chozas y nos quedamos. Y Jesús le dice, no, hay que trabajar, muchachos. Tienen que hacerte, y ya viene otro, yo no los dejo huérfanos, les había dicho. Pero bueno, Jesús nos puede decir muchas cosas, la palabra de Dios nos puede decir muchas cosas, pero nuestros sentimientos a veces, por eso tenemos que a veces sobreponernos a esos sentimientos. ¿Cómo nos sobreponemos? Por la misma obra del Espíritu Santo. Acá todavía no había venido, pero vinieron 2 ángeles, fíjense. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, con una sensación primero de estupor, de alegría, de miedo por el futuro, de tristeza porque se fue el maestro, de que va a venir el Espíritu. ¿Y qué será eso? ¿Qué es lo que va a pasar? Uno ahora le puede decir, che, loco, van a venir unas lenguas dentro de 10 días, ustedes van a estar encerrados, le van a venir las lenguas del fuego, va a haber un viento recio y van a salir hablando en otros idiomas. El Espíritu Santo. ¿Cómo no sabe el bautismo? El bautismo del Espíritu Santo. Ellos no tienen idea porque nunca había pasado, ¿entienden? Nunca había pasado. Así que era toda una expectativa. Dice que, estando los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas. Esto es gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántas veces estamos confundidos por lo que Dios hace? Y Él nos pone, tal vez no brilla la persona que nos pone al lado, pero a veces esa persona es la que nos consuela, nos busca, nos da la palabra o una canción o lo que sea. El Señor siempre nos consuela. Y a nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo dentro, que también encontramos en Él el otro consolador. Y los cuales le dijeron, varones galileos, ¡hey! ¿Por qué están mirando al cielo? Quedaron así los tipos. Muchachos, varones galileos. Y ahí miraron quién les hablaba ahí abajo, ¿no? ¿Por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús, su maestro. No se preocupen, así como que ha sido tomado de ustedes al cielo, ese mismo Jesús va a volver. Qué lindo, ¿no? A veces miramos al cielo buscando una respuesta al Señor. Y miramos al cielo y no hay nada, ¿vieron? Silencio. Y nos invade una tristeza, una confusión. Tranquilo, Él viene. Sí, pero estoy sufriendo, la estoy pasando en este tiempo. El consuelo de la esperanza, ¿no? Tenemos la fe, el amor, la fe y la esperanza. Él viene. Ese mismo Jesús, así como se fue, así va a venir, en el mismo lugar. Y nosotros le recibiremos. Si estamos vivos, en el aire. Si estamos muertos, habremos resucitado primero y también lo recibiremos en el aire. Porque arriba, así que lo vamos a tener que recibir en el aire. Pero en esa misma zona, en Israel. Así que si alguno... que contenía el Getsemaní, que vio la humillación de Jesús y del Maestro, el mismo monte fue testigo de la gloria. Y ese mismo monte será testigo del triunfo final en la segunda venida. Qué bárbaro ese monte, esa montaña, qué privilegio, ¿eh? Tiene más privilegio que la montaña del Sinaí, donde fueron dadas las tablas de la ley. Acá este monte, y algún día vamos a conocerlo, ¿no? Qué maravilla. Así que... Para terminar ya, vamos a dejarlo acá en este versículo. Resumimos. Lucas le está hablando a Teófilo y a través de su escrito nos habla a todos nosotros. Les hace un resumen del primer tomo para introducirlo en el tema
le agrega cosas a ese final medio rapidito que hizo en el primer tomo, en el Evangelio de Lucas. Le agrega varios detalles, como el hecho de que Jesús no se fue ese mismo día de que resucitó, sino que estuvo 40 días. ¿Qué hizo esos 40 días? El mandamiento principal, y lo introduce a Teófilo y a nosotros inmediatamente, nos pone en contacto con el protagonista de este libro, el Espíritu Santo. El protagonista, ¿por qué? Porque ahora sí, a partir de ahí, es el Espíritu Santo y hasta hoy el protagonista, ¿no? Es un protagonista, ojo, es un protagonista que en realidad no es tan protagonista, porque el Espíritu Santo no se muestra a sí mismo. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. El Espíritu Santo en su obra nos revela a Cristo. Él nos enseña acerca de Cristo y nos enseña acerca de nosotros mismos, ¿no? Él es el que nos convence de pecado, por ejemplo, dice, Él convencerá al mundo del pecado. Si Él es el Espíritu Santo no nos podemos arrepentir de nada, porque no nos damos cuenta de la macana que hacemos. No nos damos cuenta de que tenemos que cambiar esto, que tenemos que cambiar aquello. Es el Espíritu Santo que vino sobre nosotros, en el cual fuimos sumergidos o bautizados, como para tener una idea, que vive en nosotros el que hace todo el trabajo. Por eso Pablo nos advierte y dice, no contristen, no lo pongan triste al Espíritu Santo, déjenlo en paz, déjenlo trabajar en paz, porque ustedes tienen una misión, ser testigos, manifestar el poder y la sabiduría que comenzó siendo manifestada por Jesús, pero ustedes no la pueden hacer, es el Espíritu Santo el que lo va a hacer a través de ustedes. Amén. Qué grande la palabra del Señor, ¿no? Bueno, hemos visto los primeros 11 versículos del libro de los Hechos.